Versículo 22. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús dijo: ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. 35. Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iba por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo de exposición de tu palabra. Gracias, Señor, porque, mi Dios, tu palabra es verdadera. Porque, Señor, tú cumples tus promesas. Porque, Dios, a través de tu palabra nos alimentas espiritualmente. Y, mi Dios, sabemos que lo necesitamos. No podemos vivir sin ella, no podemos vivir sin poder estar estudiándola, leyéndola y también compartiéndola. Gracias, Dios. Permite que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida y que, Señor, se encarne tu palabra en cada uno de nosotros y así la llevemos a cabo y se cumpla el propósito por cual tú nos has llamado tus hijos, y así venga una transformación en cada uno de nuestro corazón, dándote gloria y honor por tu preciosa y bendita palabra. Gracias, Dios. Úsame a mí, eres tú, no soy yo. Simplemente, Dios, soy quien ha traído este mensaje a tu iglesia aquí en Coacalco. Gracias, Dios, a quien pertenecemos todos. Te alabamos, Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Buenas tardes nuevamente. Pues, ¿qué tenemos aquí? Un mensaje donde vamos a hablar de la fe. ¿Qué significa esa fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, verdad? La fe dice que viene por el oír y la palabra, y oír la palabra de Dios, ¿sí? Ok, bueno, pues, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperamos nosotros de Cristo? ¿Qué esperamos de Jesucristo? ¿Qué esperamos de Dios? Vida eterna, ¿verdad? Vida eterna. ¿Qué más esperamos de Dios? Salvación, paz, amor. Bueno, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Ya me lo están diciendo. Efectivamente, esperamos que Dios bendiga nuestras vidas en este mundo, pero también más allá de este mundo, ¿verdad? Ok, pero la fe, bueno, también la palabra de Dios dice que la fe sin obras está muerta, ¿sí? Y que también dice la palabra de Dios que sin fe
es imposible agradar a Dios, ¿sí? Bueno, hoy vamos a estar hablando de la fe. La fe, ¿cómo es su fe? ¿Es débil o es fuerte? ¿Es fuerte? ¿O cómo nos podemos dar cuenta que nuestra fe verdaderamente es una fe genuina, una fe verdadera, una fe fuerte en Cristo Jesús? Bueno, vamos a poder aquí, a través de este texto, filtrar la fe de cada uno de nosotros hacia Dios en 4 puntos, ¿sí? Este mensaje se llama la fe verdadera en Cristo Jesús, ¿sí? Y está hablando de la fe de cada uno de nosotros que experimentamos en nuestro corazón al conocerle a Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Entregando nuestra vida a Él, recibiéndole como Señor, como Salvador, y ahora siendo sus hijos, ¿verdad? ¿Quién ha recibido a Jesucristo en su corazón? Amén. Levante su mano. Ok, tenemos bautizos próximo domingo. Algunos van a bajar a esas aguas dando testimonio que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador y suficiente, ¿verdad? Suficiente. Y como su Señor. ¿Ok? Bueno, pues le gustaría tener una fe fuerte, inquebrantable, una fe en donde podamos diario sentir la presencia de Dios en nuestra vida, poder sentir que Dios nos acompaña como estos 2 discípulos que el Señor Jesucristo se les emparejó en el camino hacia Emaús. ¿Le gustaría tener esa fe verdadera, fuerte? Y si alguien la tiene, gloria a Dios, qué bueno, porque eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que tengamos una fe verdaderamente fuerte en Cristo Jesús, y para eso está la palabra de Dios, ¿sí? La fe verdadera en Cristo Jesús. El contexto de este texto es Lucas capítulo 24, inicia, si no es que desde el capítulo 23, ya para terminar, habla el doctor Lucas, que más o menos aproximadamente entre el 60 y 66 después de Cristo se escribe este evangelio, y Lucas está narrando, ¿verdad?, la vida de Jesucristo. Está hablando de que Jesucristo había resucitado desde el capítulo 23 al final, y hablaba de que las mujeres, María Magdalena y las demás mujeres, habían dejado pasar el día de reposo, que fue el sábado, y posteriormente en la madrugada antes de amanecer, el primer día de la semana, fueron a la tumba a llevar especias aromáticas, ¿sí?, y ungüentos. ¿Para qué? Bueno, era una costumbre de los judíos de que a todos los muertos pues los ungían con este tipo de hierbas con olor y ungüentos especiales, ¿verdad? Y ellas pues, máximo que era Jesucristo su Señor y habían caminado con Él 3 años y lo conocían perfectamente, parece ser, pues llevaban estos ungüentos, ¿verdad? Y llegaron temprano y se dieron cuenta de que la tumba estaba abierta, una tumba en donde era una roca cavada, solamente tapada por una roca circular que hacían rodar para poder entrar y salir, y esta tumba podía entrar una persona un poco agachado, máximo unos 50 de altura, unos 60, unos 80 aproximadamente, pero se dieron cuenta que no estaba el cuerpo del Señor Jesucristo. Y bueno, habla de la resurrección de Cristo. En este capítulo 24 inicia con que las mujeres regresan a casa donde están los discípulos y les dicen: 2 ángeles se nos han presentado, 2 personajes, y nos han dicho que Jesucristo ha resucitado. Pero los discípulos no creyeron, ¿sí? No creyeron. Salió corriendo Pedro y otro discípulo, parece que era Juan, el discípulo amado. Llegaron a la tumba. Juan se esperó a la entrada. Pedro se llena de valor, entra y ve los lienzos del Señor Jesucristo con los cuales estaba pues envuelto, ¿sí? Y él
sale pues como pensativo, sorprendido, ¿sí? De que Jesús pues no estaba ahí. Pero bueno, aquí este mensaje es respecto a la fe verdadera, si la tenemos de creer que Jesucristo realmente resucitó. ¿Sí? Podemos decir sí en nuestro corazón. Yo creo que Jesús resucitó. Yo creo que Jesús no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Pero la fe está muerta si no la llevamos a cabo, si no la llevamos por obra, ¿sí? Entonces aquí nos vamos a dar cuenta antes de pasar al primer punto, estos dos discípulos parece que pertenecían a este círculo amplio de los discípulos de Cristo. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor Jesús? 12, ¿verdad? Un círculo de 12 discípulos más íntimo, pero también tenía otro más íntimo, ¿verdad? 3, dice mi hermano Luis que él era. Ok, tenía 3, Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Que son los que subieron al monte y vieron la transfiguración en el rostro del Señor Jesús. Fueron los que lo acompañaron muchas veces en situaciones más íntimas, de más necesidad del Señor Jesús. Bueno, pues estos dos discípulos, seguidores, ¿qué podemos decir? Que eran seguidores, discípulos. Vamos a ver si eran seguidores o eran discípulos de Cristo. Porque una cosa es un seguidor y otra cosa es un discípulo. Y ellos parece ser que se quedaron a las fiestas, terminaron estos 3 días. Jesucristo fue crucificado en un día de Pascua. Parece que un día especial, desde el día jueves para el viernes fue el primer día, sábado, segundo día, y el domingo en la mañana resucitó al tercer día, ¿sí? Ok, y estos discípulos el domingo por la mañana escucharon decir a estas mujeres que había resucitado. Sin embargo, ¿ellos qué hicieron? Tomaron un camino hacia Emaús, ¿sí? Hacia ese lugar. Dice la palabra de Dios, en el primer punto vamos a estar viendo el versículo 13 al 24, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, dice así: ese mismo día 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. 11 kilómetros a un paso de 5 kilómetros por hora, que es caminar tú y yo. Significan 2 horas, 2 horas y media, aproximadamente 3 horas, por los caminos que a veces tenían que recorrer, a veces altos, bajos, y tener cuidado porque los caminos eran a veces con piedras y demás, ¿sí? Bueno, quiero decirte que estos dos discípulos también pasaron tiempo con Jesucristo, ¿sí? Y lo conocieron. Y más adelante dice que ellos sabían que era un profeta, que era un maestro, que era una persona muy especial, que había hecho prodigios, señales y cosas pues muy sorprendidas, ¿no? Algo que solamente Dios hace, ¿no? Milagros, señales. Levantó a muertos, a un muerto, a Lázaro, lo levantó de la tumba y demás. Muchas señales, le dio la vista a un ciego, a un paralítico lo levantó, a un leproso lo sanó, a una mujer de flujo de sangre también la sanó, y bueno, muchos milagros. Sin embargo, ¿ellos qué hicieron? No permanecieron en Jerusalén, ¿verdad? Ellos regresaron a Emaús. ¿Emaús qué significa? Es tu casa. Emaús significa el lugar a donde vas diariamente, a tu escuela, a tu trabajo, a tu casa. A veces, ¿qué nos pasa? Que somos incrédulos. La verdadera fe en Cristo Jesús, o la fe verdadera en Cristo Jesús, es aquella que se mantiene
a pesar de las pruebas. ¿Por qué lo digo a pesar de las pruebas? Porque estos dos discípulos, más adelante dice que el versículo 14, al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que había sucedido. Y obviamente uno al otro se preguntaba, ¿que no Jesucristo era el que tenía que venir, el Mesías, el que tenía que libertar a Israel, el que nos tenía que quitar el yugo en contra del imperio romano? Y estaban tristes, estaban desilusionados, ¿sí? Muchas veces nosotros caminamos tristes. A veces estamos viviendo situaciones en nuestro corazón de amargura, de resentimiento, falta de perdón, a veces de incredulidad, de tristeza. No sé qué problema estés viviendo tú, pero cada uno de nosotros enfrentamos luchas, enfrentamos problemas, ¿sí? Y a veces esas luchas, esos problemas, esas pruebas que Dios permite que pasemos, nos impiden poder creer realmente en un Jesús resucitado. ¿Por qué? Vamos a verlo por qué. Esas pruebas, esos problemas que a veces tenemos y que no encontramos solución para arreglarlos, y decimos a Dios, Señor, no sé cómo hacerle. Eso nos mantiene velados. Dice la palabra, nos vela nuestros ojos. Porque dice la palabra de Dios en el 15, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, ¿sí? ¿Usted cree que Jesucristo camina con usted todo el tiempo? ¿Usted cree que Jesucristo está con usted? Amén. Y el que no lo cree, hoy que salga convencido, porque en medio de ese problema Dios está ahí contigo. Pero muchas veces, ¿por qué Dios no obra en nuestra vida? ¿Por qué es que oramos en caso de algunas hermanas, oro por mi esposo porque vuelva a casa, porque restaure mi matrimonio? Oro porque mi hijo deje las drogas, porque mi esposo deje el alcohol. Oro porque como esposa, como mujer, como madre, pues pueda vivir en libertad de muchas situaciones que traen temor al corazón. A veces hay miedos, hay veces que caminamos con incertidumbre, con problemas que nos superan. Hay enfermedades en nuestro cuerpo, hay problemas personales entre los esposos. ¿Cómo superarlos? Hay problemas entre los hermanos, en familia, pues, ¿sí? ¿Cómo superar esas diferencias? ¿Cómo poder amar a nuestra familia de una manera correcta? ¿Cómo poder tener una paz en medio de la familia, en casa? ¿Cómo podemos tener una vida como Dios quiere que la tengamos? Una vida de paz, una vida libre, una vida donde hay amor, perdón, gracia, misericordia. ¿Cómo? Lo sabemos, ¿verdad? Conocemos la palabra de Dios, pero a veces nos preguntamos, ¿cómo, Señor, le hago para que haya victoria en mi vida? Para que yo pueda dejar el pecado, para que yo pueda tomar buenas decisiones, ¿sí? Ok, pues el Señor Jesucristo todo el tiempo está tocando, está buscándonos, está en el camino que llevamos en la vida. El Señor Jesucristo se pone a un lado de nosotros. Y fíjate lo que dice en el versículo 16, dice, pero Dios impidió que lo reconocieran. Estamos hablando de la misma situación. Si vivimos en pecado, si vivimos haciendo las cosas que no son correctas a los ojos de Dios, vamos a estar velados, no vamos a poder ver la presencia, no vamos a poder reconocer o sentir la presencia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Y bueno, tenemos que contarle nuestros problemas a Dios, ya que nosotros tenemos la fe de saber que Jesucristo está con nosotros.
desde que Dios nos alcanzó, desde que Dios nos dio su Espíritu viviendo en nuestro corazón, sabemos que Él habita en nosotros. Él está ahí. Pero, ¿cómo podemos hacer que Dios obre en nuestra vida? El poder de Dios se manifieste en nuestra vida, ¿sí? Pues, en primer lugar, la fe verdadera en Cristo Jesús, aquella que se mantiene a pesar de las pruebas. En medio de las pruebas tenemos que confiar en Dios. No porque viene una prueba a nuestra vida, ya no regreso a la iglesia, ¿no? Enfrento problemas, enfrento dificultades, enfrento situaciones difíciles en mi vida, me doy media vuelta y ya no voy a la iglesia, ¿sí? Y parece ser que eso nos impide poder reconocer quién es Jesucristo, un Mesías, un Dios, una persona, el Hijo de Dios que vino a este mundo, murió, pero resucitó, y que Él tiene todo el poder. Él tiene el poder para sanar toda circunstancia, sí, ¿verdad? Él tiene el poder para restaurar toda situación de matrimonio. Sí, tuvo el poder para abrir el mar rojo, tuvo el poder para hacer tantos milagros, porque lo creemos, ¿verdad? La palabra de Dios es verdadera. Tiene entonces el poder para restaurar nuestras vidas. Pero les diré una cosa, el rey David pecó, y el rey David tuvo consecuencias de su pecado. El rey David literalmente mandó a matar a Urías y se quedó con su esposa Betsabé, y tuvo un hijo, el cual Dios no le permitió verlo crecer. Murió ese bebé. Posteriormente vino Salomón, pero Dios le dijo a través del profeta Samuel: tendrás tus consecuencias, y no nada más personales, sino consecuencias para tu reino. Y hubo muchos problemas en el reino de Israel y David como rey. Bueno, quiero que sepas que tenemos problemas y tenemos situaciones que estamos enfrentando, pero Dios no es una varita mágica y va a venir porque tú le pidas y le digas: Señor, arregla esto, y con una varita mágica, pum, lo va a arreglar. No. El Señor va a estar en medio de esa prueba contigo. El Señor va a estar acompañándote durante el proceso de esa prueba. Dios te va a dar la fuerza para salir, y Dios te va a dar su conocimiento, su amor, su perdón, su misericordia, su gracia, para que puedas salir de ese problema. Y posteriormente tomes buenas decisiones y no volvamos a meternos en situaciones en donde de repente nos vemos obstaculizados. A veces estamos sufriendo nuestras malas decisiones, y estamos sufriendo y estamos viviendo un problema en el cual decimos: Señor, ¿y ahora cómo le hago para salir de deudas? ¿Y ahora cómo le hago para salir de este problema que yo me metí solo? Nadie me dijo, yo tomé mi decisión. No le echemos la culpa a Dios. Los problemas que tenemos y las circunstancias que estamos viviendo es por nuestras propias decisiones. Pero Jesucristo está caminando a nuestro lado, y Él dice: aquí estoy. Lo que quiere es que tú le expreses tu situación, le digas qué es lo que estás necesitando, cuál es el problema que estás pasando, ¿sí? Jesucristo escucha, Jesucristo está ahí, es real. Jesucristo está esperando que nosotros tengamos la confianza en Él, que tengamos la fe en Él, de decirle: esto es lo que estoy pasando, Señor Jesús, dime qué hago. Él se hizo hombre, era Dios, se hizo hombre con la finalidad de conocernos. Bueno, Él ya nos conoce, es Dios, para que nosotros le conozcamos a Él. Pero en cierta manera entendemos que Él sufrió, Él
experimentó las mismas debilidades que nosotros estamos presentando o experimentando. Él sintió temor en el huerto del Getsemaní, lo pudimos ver. Él sintió a veces, todo lo que a ti te aqueja, Jesús lo conoce. Él perfectamente sabe que somos finitos, sabe aún que Él que no pecó, Él que obviamente descendió del cielo por obra de Dios, fue puesto en el vientre de María, ¿no? Una persona que nunca pecó, pero conoce al pecador, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras fallas, conoce en donde nosotros nos duele a veces fallarle a Dios. Y lo único que quiere es que podamos contarle nuestros problemas, pedirle ayuda, ¿sí? Por eso es la fe verdadera en Cristo Jesús, es aquella que se mantiene a pesar de las pruebas, a pesar de las pruebas. Cada uno de nosotros tenemos pruebas. Sigamos adelante a pesar de las pruebas. Dios nos ha llamado como iglesia, Dios nos ha llamado a perseverar en la fe, Dios nos ha llamado a perseverar en un camino de servicio a Dios, ¿sí? De pertenecer a una iglesia, de el llamado que tiene Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, dice el versículo 17, y él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza, ¿sí? Así nos pasa. Él nos pregunta y quiere que le digamos qué problemas estamos pasando. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Pues todos habían sabido qué había pasado en Jerusalén, ¿verdad? Y en todo lo que es el territorio romano. Una persona justa había sido llevada a crucificado, ¿sí? Un justo, el que murió por todos los injustos. Y todavía Jesucristo le dice: ¿qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Sí? Eso es lo que nos pregunta el Señor a nosotros. Cuando nosotros le decimos: Señor, estoy viviendo este problema, no sé cómo hacerle. Señor, estoy triste. Señor, tengo odio, tengo rencor, tengo resentimiento. Señor, no sé cómo hacerle. No sé cómo entregar mi vida plenamente a ti. No sé cómo tener más fe. Si el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús: aumenta nuestra fe. ¿Qué esperamos de nosotros, verdad? El 19 dice: ¿qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. En pocas palabras, obviamente ellos no estaban creyendo en Jesucristo como el que había resucitado. Ellos esperaban del Señor Jesús otras expectativas. Ellos esperaban que lo liberara del yugo de los romanos. Pero ¿qué pasa? El Señor Jesucristo empieza más adelante a recitarles la Biblia. Dice que les empezó a hablar del libro de Moisés, es el Pentateuco, los primeros 5 libros, todos los profetas, los salmos, y me imagino todas las cosas que él empezó a contarles en el camino, ¿sí? Ellos estaban tristes, desconsolados, ellos estaban pues ya de regreso a su casa, como muchos de nosotros, pero el Señor Jesús viene y levantó la fe de estos 2 discípulos, y vamos a verlos de qué manera. Dice el versículo 28, 28 dice: pero para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo el 28 ya me estoy adelantando, perdón. Vamos en el 2, el 25. Perdón, el 25 dice: entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras?
¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Sí? Jesucristo les empezó a hablar con la palabra de Dios. El segundo punto es la fe verdadera en Cristo Jesús es aquella que se cultiva con la palabra de Dios. Si nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y no solo leyéndola, estudiándola, vamos a cultivar la fe en Cristo. Vamos a sentir que Dios, a través de su Espíritu, viene avivando esa llama de la fe en nuestro corazón. ¿Y qué creen? Pues vamos a conocerle bien a Jesús. ¿Ustedes le conocen bien a Jesús? ¿A su Señor? ¿A su Salvador? ¿Conocen quién es Jesús? ¿Conocen a qué ha venido a este mundo? ¿Sí? Sí, ciertamente decíamos, el Señor quiere que sanemos, quiere arreglar nuestros problemas, pero ¿qué creen? Como estos discípulos que solamente tenían una perspectiva de arreglar ciertas circunstancias que estaban padeciendo o viviendo a través del yugo de los romanos en esa época, muchas veces así estamos. Solamente nos centramos en nuestro problema, en nuestra circunstancia, en nuestra situación, en nuestra vida. Y solamente le decimos, Dios, ayúdame en mi economía, ayúdame con mi esposa, mi familia, ayúdame mi trabajo, X, ¿no? Si tengo una situación de dolor en mi corazón, un resentimiento, odio, no sé. Pero no vino solamente Jesús a sanar a las personas. Dios mostró su gracia, Dios mostró su misericordia y Dios hizo milagros para que la gente se diera cuenta que era verdaderamente el Hijo de Dios. Pero verdaderamente Jesucristo, la fe verdadera en Cristo Jesús es aquella que se cultiva con la palabra de Dios, ¿sí? Verdaderamente Jesucristo vino para darnos vida eterna. Vida eterna, ¿sí? No nos centremos en nuestros problemas. Todo mundo tenemos problemas. El pastor tiene problemas. Los líderes tienen problemas. Los servidores tienen problemas. Los discípulos, todos tenemos problemas. Yo sé que a través de orar, a través de caminar con Dios, a través de contarle nuestras situaciones, a través de pedirle su ayuda, el Señor nos va a abrir el camino. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer la obra de Cristo, para servirle, para reunirnos como iglesia, para congregarnos juntos, para pulirnos unos a otros, para edificarnos unos a otros, para servirnos unos a otros, para proclamar el Evangelio, para estar en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Tenemos que crecer como iglesia. Queremos tener 2 cultos. Queremos multiplicar grupos familiares. Hay 10, queremos que sean 20. Y si hay en tu grupo familiar 3 personas, queremos que sean 6 o 9 o más. Que entendemos que un grupo familiar, cuando ya más de 12, ya multiplíquese. No puede estar teniendo 12, 18, 20 personas. No, ya multiplíquese, del paso. Dígale a Dios, he entendido el propósito por cual me has llamado, de poder proclamar tu evangelio, de poder dar testimonio. Conozcámosle a Jesucristo verdaderamente, cuál es la razón por cual Él vino aquí. La vida pasa rápido. Algún día vamos a estar en su presencia y Él nos va a pedir cuentas y nos va a decir, ¿qué hiciste? Te di talentos, al menos uno. ¿Lo pusiste a trabajar para mí o me estás entregando el mismo talento que te di? ¿Sí? O como aquel que le dio 2 y entregó 4. Aquel que le dio 3 y entregó 6. ¿Sí? Nos vamos a cansar. Vamos a ocupar nuestro dinero, entre comillas, porque es dinero de Dios. Lo que tenemos es de Dios. La familia es de Dios. El trabajo es de Dios. El carro, la casa, todo es de Dios. Si lo tenemos es porque Dios nos lo ha querido dar. Empleémoslo al servicio de Dios.
Vamos a tener que dar dinero, tiempo, esfuerzo. A veces tenemos fiesta, a veces tenemos una reunión. Ayer tenía yo una reunión, mi nieta cumplió 10 años y mi hija le hizo una fiesta. Papá, voy a tener fiesta en casa. ¿Estás invitado? Sí, hija, gracias, voy a estar ahí. Porque ya me conocen que yo tengo muchos compromisos aquí en la iglesia. Y bueno, resulta que fue al fondo del patio de mi casa y la hierba estaba como 1 metro de alto. Bueno, entre mi hijo y yo ya podamos el pasto, bien cansados, ¿no? Yo tenía que pulir este mensaje, y los que predicamos, aquí hay muchos, saben que tenemos que prepararnos, saben que tenemos que estar pidiéndole a Dios sabiduría y decirle: Señor, habla mi vida, ¿qué tengo que mostrar? ¿Qué tengo que enseñar? Y a veces no es de 10 minutos, es de horas. Bueno, pero aún así tenemos que cumplir con una responsabilidad. No tenemos que ser estorbo en casa, ¿verdad? Si tu hija te dice: oye, ayúdame, ni modo que le digas: no puedo, hija, arréglatela sola, porque para mí primero es la iglesia. No, ¿verdad? Tenemos que estar en todo. Así que vamos, hija, vamos a arreglarte el lugar, órale. Bueno, resulta, y tantas cosas que tenemos que estar trabajando. A mediodía, como a las 2 de la tarde, ya llego a la fiesta con mi hija y órale, come, y los tacos bien sabrosos de bistec, qué rico. Bueno, pasamos una tardecita, un ratito agradable. Pero eran las 4 de la tarde y me habla el pastor: Adrián, tienes que ir a la iglesia a recibir loseta y material porque van a poner ya el piso de los baños. Ni modo, Hilary, ahorita vengo. Gina, ahorita vengo. Ellas ya conocen mi trabajo, sí, con cuidado, ¿sí? Tuve que venir aquí, ya llegó César, recibimos material. Bueno, así que córrele a las 5 otra vez a la fiesta. Yo quise llegar, ya no llegué. Hubo un show de algunas bromas y ya saben. Pero ya no pude llegar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar en todo. En este punto número 2, quiero resaltar que tenemos que conocer bien al Señor Jesucristo. Cuando lo conocemos bien como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, vamos a entregar su vida a Él, nuestra vida a Él. Y vamos a emplear dinero, esfuerzo, tiempo y todo para poder servirle. ¿Sí? No le vamos a decir que no. Le vamos a decir: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, porque yo no puedo solo, porque soy limitado, no puedo. Pero que Dios nos ayude a cumplir tanto en la iglesia como en nuestra casa, como en nuestro trabajo, y a ser responsables. Que Dios nos ayude a hacer la obra de Dios, de Cristo. ¿Sale? Es solamente a través del Espíritu Santo, es a través de la obra de Dios, es a través del poder de Dios manifestado en tu vida, y es una gracia y es un privilegio poderle servir a Dios. No es un peso, no es algo que te estorbe, algo que te pese, ¿no? Que digas: qué flojera, tengo que ir a servirle a Dios. ¿No? Cuando amas a Dios, cuando entiendes quién es Jesucristo, cuando dices: Él es mi Señor y Salvador, vas a decir: Dios, estoy disponible, aquí estoy, aquí está mi vida, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y si lo hago mal, y si no tengo experiencia, enséñame cómo hacerlo. ¿Sí? Colosenses 3:23, y todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Bueno, en este versículo 2 ya quedamos. Versículo 1, punto número 1, la fe verdadera en Cristo Jesús es aquella que se mantiene a pesar de las pruebas. A pesar de las pruebas, nosotros tenemos que seguir adelante como cristianos con esa fe bien puesta en los ojos en Cristo. 2, es aquella que se cultiva con la palabra de Dios. Lea la palabra. Segunda Timoteo 3:17, ¿qué dice? Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia al varón de Dios, ¿sí? Y para que esté enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios no hay nada de mentira en ella, es verdadera, y la palabra de Dios se cumple.
la palabra de Dios se cumple. Si Él dice que tú tienes vida eterna, tienes vida eterna. Si Él dice que le tienes que servir, tienes que servirle. Si Él dice que tienes que comportarte en tu casa como un hijo de Dios, como una hija de Dios, tienes que hacerlo. Y si Él dice que te tienes que esforzar en medio de las pruebas y que tienes que conocerle aún más estudiando su palabra, tienes que hacerlo. De otra manera, no vamos a llegar a la meta. ¿Sale? Todos estamos caminando ese camino hacia la salvación. De entrada ya tenemos la salvación, pero nuestra doctrina es que se puede perder. Se puede perder, obviamente, cuando nosotros ya apostatamos, ya no queremos saber nada de Dios, de Cristo, le damos la espalda totalmente y le decimos: algún día te conocí, hoy no quiero saber nada de ti. Pero el diablo es sutil y empieza con poquito. Empieza con un pecadito, después un pecado más grande y luego otro más grande y otro más grande, y de repente dices: no vale la pena ser cristiano. ¿Para qué estoy yendo a la iglesia? Mira, aparte de que les sirvo, ni me lo agradecen. Aparte quieren que dé dinero. Aparte quieren que dé mi tiempo, y yo tiempo no tengo, apenas tengo tiempo para mí. ¿Sí? Tengamos cuidado, porque verdaderamente lo que hacemos, si lo hacemos para Dios, nunca nos va a pesar, y lo vamos a hacer de corazón y con todas las ganas del mundo, con todo el amor. ¿Sí? Y si le servimos a Dios, le servimos a mi prójimo. Ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sale? Ok, pues punto número 3, rápidamente. La fe verdadera en Cristo Jesús es aquella que mantiene a Jesucristo en su vida. Jesús busca siempre estar contigo. Jesús quiere caminar contigo toda tu vida. Jesús te abrirá tus ojos y tus oídos espirituales. ¿Sí? ¿Qué le dijo Jesús cuando estaban? Bueno, antes de eso, dice el versículo, ahora sí, el 28, rápidamente, el tiempo avanza rápido. El 28 dice: para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que se iba a seguir adelante. Así pasa, Jesús viene a tu vida, pero Él no se va a quedar a fuerzas, ¿eh? Él viene contigo y está esperando una respuesta. Pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. ¿Sí? Desapareció. En el hebreo parece ser que no se fue de tu presencia, simplemente se hizo invisible, como el Espíritu de Dios, que sabemos que está con nosotros, no lo vemos, pero sentimos su presencia. Bueno, el Señor Jesús va a acompañarte y va a hacerte sentir su presencia, y quiere que tú le tengas confianza y en las pruebas le platiques tus problemas, le pidas ayuda. Quiere que, como dijimos en el primer punto, pues que nos mantengamos, ¿no? A pesar de esa prueba, que le conozcamos a Jesucristo verdaderamente, cultivar la palabra de Dios. Pero también quiere una respuesta de tu corazón, abrir tu corazón a Él y decirle: pasa, no te vayas, ven, te invito a mi casa, pásale. Entonces el Señor Jesús va a tener permiso para entrar a tu corazón, a tu vida. ¿Y eso qué quiere decir? Entregar tu vida a Él, entregar tu voluntad a Él y decirle: Señor, yo batallo con falta de perdón, yo batallo con mentiras, yo batallo con ciertos pecados, ¿no? No sé cuál es lo que batallas. Cada uno de nosotros batallamos con algo, pero Dios está trabajando en nosotros. Pero Él quiere que nosotros entreguemos eso a Él y le digamos: quédate aquí, quédate conmigo y muéstrame el camino, enséñame. Y entonces cuando Jesucristo camine a nuestro lado, a través de leer su palabra, a través de estudiarla, a través de ir a un grupo familiar, a través de venir a una media velada, a través de venir el domingo en el culto, a través de venir y estudiar la palabra en un nivel de capacitación,
Dios te va a quitar la venda de tus ojos. Y entonces vas a decir, no lo podía ver. Ahora lo veo con claridad. ¿Por qué Dios me está llamando? ¿Qué quiere Dios de mí, de mi vida? ¿Qué quiere que yo haga? Solamente es a través de la palabra de Dios. Aquí decía que ellos sentían como que su corazón se encendía, tan solo porque Cristo les venía platicando, ¿no? Les venía contando, les venía citando las Escrituras. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Y en este punto número 3, pues tenemos que mantener a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Y eso es, pues decirle a Jesús, yo quiero más de ti, yo quiero saber más de ti, yo quiero conocer más de ti, yo quiero que camines conmigo, yo quiero tener esa fe verdadera en ti todo el tiempo, no nada más un rato, no nada más el tiempo cuando venimos al culto, no nada más el tiempo cuando estamos en el grupo familiar. No, que Jesucristo se quede para siempre en nuestra vida, en nuestro corazón, y así una vida transformada a través de su Espíritu podamos dar testimonio a las personas de que verdaderamente somos hijos de Dios, ¿sí? Y Cristo vive, habita en cada uno de nosotros, ¿sí? El punto número 4, y para terminar, la fe verdadera en Cristo Jesús es aquella que da testimonio de Jesucristo. ¿Qué dijeron estos discípulos cuando el Señor Jesucristo les abrió los ojos? Inmediatamente, ¿qué hicieron? Versículo 32 al 35 dice: entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. 35. Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Testificaron. Y no se tardaron, no importaba la hora, no importaba que era de noche, no importaba. Ellos regresaron a Jerusalén y fueron y dieron testimonio de que habían visto a Jesús, el Jesús resucitado. Eso es lo que necesitamos nosotros, tener una fe verdadera en Cristo, conocerle más, en medio de las pruebas, decirle: Dios, ayúdame, leer su palabra, orar, venir, escudriñar la Escritura. Y ahora sí decirle: gracias, Dios, porque tú me das esa fe para caminar, por fe, no por vista. A veces no les ha pasado, no sé si les ha pasado, a veces hay días que para el día de mañana no sabemos si tenemos para comer, pero Dios provee. Es lo que Dios quiere, que nosotros compartamos nuestra experiencia con Cristo, que le digamos a la gente: ¿quién es Dios? ¿Quién es Cristo, el Hijo de Dios? ¿A qué vino a este mundo? ¿Sí? ¿Y qué pueden encontrar en Él? Eso es lo que tenemos que hacer. Mantengámonos unidos, juntos, haciendo equipo, sirviéndole a Dios. Yo sé que da flojera a veces ir al grupo. Yo sé que a veces circunstancias no lo permiten. También no es que sea uno legalista, ¿no? Y ahora te quiero aquí a fuerzas. Hay circunstancias que a veces no nos van a permitir poder estar en las reuniones, en las diferentes actividades. Pero seamos obedientes a Dios. Cuando le conozcas más a Dios como Señor, no tanto como Salvador, vas a aprender a entregar cuentas. Vas a aprender a decirle a Dios: gracias porque tengo un pastor a quien le entrego cuentas. Tengo un pastor de grupo a quien le entrego cuentas. No fui al grupo familiar, pero cuando somos obedientes le hablo a mi pastor, le digo: pastor César, pastor Martín, no voy a ir al grupo familiar porque se me descompuso el carro, ¿no? O X, seamos sinceros, o porque tengo flojera, total, no hay problema. Pero tenemos que entregar cuentas, seamos sinceros, hablemos con la verdad y avancemos y crezcamos en esta vida cristiana, que es lo que necesitamos todos, ¿vale? Vamos a orar y que Dios nos ayude.
Bueno, como conclusión, te invito a ser un buen hijo o una buena hija de Dios, comprometidos con su voluntad para tu vida, la voluntad de Dios para tu vida, reflejando una verdadera fe en Cristo Jesús, testificando quién es Él y cuál es la razón por la que vino a la humanidad, ¿sí? Caminando como un buen discípulo de Cristo. ¿Por qué un seguidor? No, en un principio somos seguidores, pero ahora somos discípulos de Cristo. El discípulo trabaja, el discípulo se interesa por las demás personas, el discípulo busca hacer cambios en su corazón a través del poder de Dios manifestado en su vida, ¿vale? Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra a través de este mensaje en donde, Señor Jesús, nos permites poder creer. Dice tu palabra que bendito aquel que cree sin haberte visto. Ciertamente nuestros ojos no te han visto resucitado, pero nuestro corazón sabe y reconoce que tú eres un Dios vivo y que en tu segunda venida vas a venir para juicio y que vas a pedir cuentas y que si hemos decidido entregar la vida a ti, más nos vale ser obedientes porque ya tenemos lo más importante, tu gracia, tu misericordia, la vida eterna. Tú dices que estás preparando casa en el cielo y que no pongamos nuestros ojos en cosas materiales ni en este mundo, que pongamos nuestros ojos en ti y ayúdanos a hacerlo, ayúdanos a tener esa fe fuerte y poder cumplir con la tarea, con el desafío como hijo de Dios, como cristiano que tú nos estás pidiendo. Gracias, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te alabamos, Señor, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.